de 70 al 80%, y hay varios motivos para eso. Uno de ellos es que las materias primas más utilizadas para elaboración de estos concentrados son importadas. ¿Cuáles son? Maíz, soya, son los básicos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el maíz, a pesar de que el origen es América Latina y México, se importa para poder hacer los concentrados, porque aquí en Colombia no hay una cantidad suficiente para poder elaborar. Y lo otro es que casualmente no, aquí en Colombia pasa algo muy particular, y es que producir algo es muy costoso, ¿sí? Por los insumos, por los impuestos, por todo lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento de los herbicidas, los químicos, todo eso. Entonces eso hace que el producto aquí, la materia prima, sea muy costosa. Incluso hay gente que dice que sale más barato importarlo que producirlo acá. Por otro lado está la soya, que la soya es un alimento utilizado incluso para la alimentación de nosotros los humanos, que también es importada de países como Estados Unidos y Brasil. El maíz también de esos países. Y lo otro es que tienen un proceso particular. ¿Por qué son los más utilizados estos dos ingredientes? ¿Ustedes qué piensan? ¿De quién? ¿De cuál? Por lo menos me parece que es la proteína. Sí, Porque los vegetarianos, pues, utilizan también muchas cosas. Sí, también. Entonces, cuando estamos hablando de estos dos tipos de materias primas, estamos hablando de una materia prima energética, como el maíz, que tiene una gran cantidad de energía en su interior. ¿Por qué tiene gran cantidad de energía? Porque resulta que el maíz tiene mucha cantidad de almidón, que hace parte de la reserva nutricional para el embrión que próximamente va a emerger, ¿sí? Eso lo llaman endospermio. Por otro lado, la soya es un material, es una leguminosa, y al ser leguminosa es alta en proteína, ¿cierto? Todo lo que sea leguminosa es alto en proteína. ¿Qué otros leguminosas conocen ustedes? Leucaena. ¿Cuál otra? ¿Ustedes comen también leguminosas? ¿Cuáles? Arveja, lenteja, garbanzo, frijol, ¿cierto? En la parte de producción animal podemos encontrar un poco de variedades de frijoles que pueden utilizar en la alimentación animal. Está el bla, está la clitor, está la cratilia, está la campanita, bueno, el centrosema y un poco no, está el maní forrajero, etc. Entonces, la soya, al ser un alimento, una materia prima bastante proteica, es utilizada para elaborar concentrados en todas las especies, pero tiene un limitante. ¿Cuál es el limitante? Resulta que la soya no se puede comer cruda, por eso ustedes no comen frijoles crudos, ustedes no comen lentejas crudas, porque tienen unos factores antinutricionales que consisten en unas sustancias que pueden llegar a ser negativas para el cuerpo humano. Entonces, la soya, pero yo voy a poner aquí un momentito. Tenemos acá el maíz y tenemos la soya, frijol soya. Este de acá es energético, posee un porcentaje de proteína cruda del 7 al 8%, poquito, ¿cierto? Pero la energía que tiene es alta. Se considera alta a partir o mayor de 3.000 kilocalorías por kilo, o que es lo mismo 3 megacalorías por kilo. Esta es una medida energética que me dice qué modo de combustión tiene ese material. El frijol soya es un alimento de materia prima proteica, con un porcentaje de proteína bastante alto, alrededor del 36%. Es uno de los pocos alimentos
que tiene una buena cantidad de energía. El frijol solo tiene alrededor de 2.800 kilocalorías por kilogramo. Pero cuando yo estoy hablando de alimentación animal, yo no utilizo el frijol soya. Yo le hago un proceso a ese frijol soya de calentamiento y además de eso me sirve a mí para sacar por un lado el aceite y por otro lado queda un residuo sólido le llaman torta. Torta se le dice nutricionalmente hablando el proceso que hay cuando yo extraigo aceite y me queda un residuo sólido. Ese residuo sólido se llama torta. Se muele y se le llama también harina de soya. Entonces, por el hecho de haber sacado este aceite de acá, me va a quedar mucho más concentrado esta torta de soya. Aquí podemos hablar de un 44 a un 48% de proteína y una energía alrededor de 3.400 kilocalorías. Si son 3.400 kilocalorías, ¿cuántas megacalorías serán? Bueno, aquí 3.4 megacalorías. Entonces, una megacaloría equivale a 1.000 kilocalorías. Y una kilocaloría equivale a 1.000 calorías. Es la única medida que vamos a encontrar diferente porcentaje dentro de las dietas o dentro de los requerimientos de los animales. Entonces, esta torta de soya tiene varias cosas, no son como tal. Factor antinutrición. También lo van a encontrar como cuando yo hablo de FAN o factor antinutricional, es cualquier compuesto que pueda llegar a tener un alimento que pueda llegar a perjudicar al animal, ya sea lesionando el intestino, bajando la digestibilidad, bajando la palatabilidad. ¿Qué es palatabilidad? ¿Qué será eso? ¿Qué tan rico? ¿Qué tan agradable es para el animal consumirlo? Entonces, este de acá, esta torta de soya, va a encontrar o tiene algo que se llama el factor antinutricional antitripsínico. ¿A qué le suena eso? ¿Qué es la tripsina? Fan, es que fan. No, eso no es así. Fan. Dios mío. Factor antinutricional. Antitripsínico. ¿Qué es una enzima? Ayuda a desdoblar, en este caso, los alimentos, ¿cierto? Entonces, la tripsina es una enzima que se produce a nivel del páncreas, llega al intestino delgado y me va a ayudar a degradar proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué será eso de antitripsínico? Que inhibe la producción de tripsina, así de fácil. Si inhibe la producción de tripsina, entonces el intestino no la va a absorber y la práctica de la proteína se va a perder. Y es el nutriente más caro que existe, tanto metabólicamente hablando como en dinero. Si ustedes comparan, por ejemplo, la libra, el precio de una libra de arroz, ¿cuánto vale? 2.500, ¿cierto? Una cosa así. ¿Y una libra de carne cuánto vale? 15.000. 15.000, 12.000, depende del tipo de carne, entre mejor o más cara, hasta 20.000 pesos puede llegar si es un lomo, no sé qué cosas de Angus, ¿cierto? Entonces, aquí este factor antitripsínico se quita con temperatura, quiere decir que es termolábil. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo someto al calor, quito ese factor antitripsínico, ¿cierto? Entonces, yo aquí la calidad de esta torta de soya lo voy a medir la cantidad de ureasa que encuentre, que
es la forma de saber qué tan bien cocida me quedó la torta de soya. Si queda cruda, va a aumentar la ureasa, que está directamente relacionada con el factor angiotensínico. Si queda muy cocida o quemada, esta ureasa va a ser muy bajita y va a quedar, digamos que la proteína degradada. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto medio donde el punto de cocción es el correcto para que no quede con el factor antihistamínico, pero que la proteína quede viable para que el animal la pueda procesar. Porque si se quema mucho, aquí hay algo que se llama la reacción de Maillard. De pronto la vieron en bioquímica, no lo recuerdo. Esa reacción de Maillard es cuando se fusiona una proteína más un azúcar en presencia de calor, y esto cambia la proteína y le baja la digestibilidad. ¿Qué será esa digestibilidad, muchachos? ¿Qué cosa? ¿Me repites? La absorción es una cosa y la digestión es otra, pero sí, están relacionadas. Entonces, cuando se me une la proteína, el azúcar y el calor, primero hay una coloración marrón, como caramelizada, el sabor puede cambiar a ser un poco más amargo, y también la proteína va a perder sus propiedades. Como se une esta azúcar a la proteína, queda inviable para poder ser degradada por las enzimas digestivas. Entonces, esta torta de soya debe estar bien cocinada, bien sometida al calor. Mediante esta prueba se sabe si sí o si no, para poder utilizar en alimentación animal. Entonces ya dijimos que este es energético y este es proteico. Es un alimento muy completo, como ustedes nos lo han dicho. Las personas que son veganas, vegetarianas, y tanto les gusta, consumen bastante soya, cocida, cocinada, molida, asada, para poder someterla a su alimentación. Entonces, como estos dos productos son importados, asimismo se va a encarecer el precio del concentrado. ¿En cuánto está el precio concentrado en este momento? Digamos perros. El kilo puede estar desde 6.000 hasta 105.000, 115.000. Bueno, para caballos, 110.000, 90.000, 150, son también pequeños, ¿cierto? Pero si esto se pone muy caro, pues obviamente el concentrado se va a poner más caro todavía. Entonces, ¿qué pasa? En todas las producciones, cuando son pequeños sobre todo, casi siempre el productor, si no tiene dinero, lo que va a hacer es darle lo de la zona, ¿cierto? Entonces, a pesar de que los productos que le dan son de buena calidad, no hay una dieta balanceada, por lo tanto la producción no va a ser igual a cuando estuviera concentrada. Entonces allí empieza a bajar la economía del productor, que si no hay buena alimentación, pues le va a bajar la producción, y eso va a bajar también el ingreso dinero. Bueno, por otro lado tenemos varios nutrientes importantes que ya nos han mencionado acá. ¿Cuáles son? Vitaminas, calcio, Proteínas, carbohidratos, lípidos, lípidos, minerales, vitaminas. minerales, vitaminas, agua y agua. Entonces, estos dos, yo ya podría decir que puedo tener este y este, ¿cierto? Pero me quedaría faltando el resto de acuerdo a la especie. Estamos hablando de un caballo. ¿Qué tanto creen ustedes que yo le puedo dar de maíz? ¿O qué tanto creen ustedes que le puedo dar incluso de concentrado? ¿Y por qué? Depende. Pero estamos hablando de caballos.
dijimos que era herbívoro, ¿no? Entonces, como necesita fibra, exactamente, el consumo de carbohidratos de estilo almidón, azúcares, debe ser un poco más reducido, máximo el 30%, porque si usted le da más cantidad de esa, usted puede generar en él una laminitis, ¿cierto? Una inflamación de la lámina del casco y también una acidosis. Entonces es importante que sea muy bien regulado, que no se va. Pero hay otros autores que afirman que si el caballo es de competencia, hace ejercicio todos los días, tiene que dar hasta el 50% de esa ración concentrada. Pero recuerden que no siempre presenta que el caballo es herbívoro y también la vaca. Yo aquí estoy hablando de generalidades, esto todo es un poco. De algo del concepto que ya les preguntaba al principio, y es que es la parte de nutrición, que es alimentación. Quiero decirles también que se consideran monogástricos a todos aquellos animales que tienen solamente una cavidad gástrica y que no fermentan fibra previo al intestino. Todos ellos son monogástricos. Entonces, ¿cuáles tenemos allí? Está el caballo, ¿cierto? A pesar de que es herbívoro, la fibra la fermenta en el colon y en el ciego, después allá en el intestino, no antes del estómago. Tenemos a la gallina, que también tiene la función de hacer una digestión ácida dentro del estómago llamada probiótica glandular, y el muscular la no lleva. Tenemos al perro, que son carnívoros. Tenemos que no tiene ciego, bueno, sí tiene ciego, pero es un vestigio, no tiene una función muy definida. Tenemos al gato, que también es carnívoro, y que la cantidad de fibra que consume también es poca, porque el ciego es muy definido. Entonces va caballo, va aves, gallina ponedora, pollo engorde, perros, gatos, cerdos, peces. Todos ellos necesitan esos nutrientes que dijimos ahorita: proteína, carbohidratos, líquidos, minerales, vitaminas y agua en diferentes proporciones, de acuerdo a la edad, al estado físico y además de eso a la actividad de ejercicio que haga, la actividad física que haga. Entonces, estos son los animales que vamos a tratar aquí en el transcurso del semestre. De pronto hablaremos de algunos animales silvestres, pero entonces digamos que la base fundamental de la alimentación o de la realización de la dieta es la misma, ¿no? El requerimiento que tiene y cómo lo voy a formular este tipo de comida. Lo más difícil que yo veo para formular son comidas de animales silvestres. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos hábitos alimenticios diferentes a los que tienen los pecuarios, porque ellos necesitan como estar desarrollando, estar ejercitando esa capacidad natural de cazar. Entonces hay que hacerles, eso le llaman enriquecimiento ambiental, para que ellos conserven sus cualidades cazadoras en el sitio natural. Entonces allí, por ejemplo, yo no le doy al tigre o al puma la sopa de hueso con carne, no. Yo le doy la presa de carne cruda con un movimiento X para que trate de cazar y la lleve a su boca. ¿Sí? Lo mismo para las aves. En las aves hay que fijarse mucho qué comen. Si son frugívoras, pues son frutas lo que va a comer. Si son granívoras, pues van a ser granos lo que va a comer la mayoría. Si son, digamos, como la guacamaya, que tiene un pico bastante duro y le va creciendo poco a poco, tienen que comer cosas duras para poderlo gastar. El chocolate con pan muy rico y todo, pero realmente no es que sea la base de la alimentación de las loras, así lo haya visto por mucho tiempo. Entonces, esos animales silvestres, la alimentación va a ser parecida a lo que vemos acá, pero con un componente ambiental mucho más grande, precisamente porque son animales salvajes. Y obviamente las porciones también van a ser, podría ser para un animal entero, ¿no? Después tienen que ser grandes, estamos hablando de sitios como zoológicos. Bueno, resulta que casi todos los productos que encontramos en el supermercado son elaborados a partir de ¿qué? Pues de lo que tenemos nosotros a nivel del campo, los huevos, el maíz, la carne, el pollo, ¿cierto?
Ojalá lo podamos comer nosotros y los animales lo más natural posible. Ojalá se pudiera. Otra cosa que es muy importante es que en las mascotas la variedad de comida que se ha implementado últimamente, sobre todo para los perros, es bastante amplia. Como le digo, los precios le son todo, ¿no? De 6.000 a 115, pues la diferencia es grande. Y esto se ha dado también porque cada día más la gente quiere tener mascotas, no tener hijitos. Entonces a las mascotas las tratan como parte de la familia, que eso está muy bien, pero a veces se exageran y le ponen zapatos y lo ponen así todo el día, pobrecito. Hay que respetarlo como especie. Si es un perrito, quererlo mucho. Sí. Pero hay que respetarlo como especie, hay que respetarlo como especie. Pues si al animalito le gusta lamerse las patas, pues se lo van a ver. Si al animalito le gusta, no sé, ensuciarse y limpiarlo, pues lo va a hacer, ¿cierto? No es para que esté todo el día así en una cama acostada con un peluche. Eso es un muñeco. Entonces, bueno, todo lo que tenemos que ver acá, que está relacionado con la parte de alimentación animal, porque incluso esto se puede llegar a utilizar para producir esto. ¿Por qué? Porque se utiliza la alimentación de los concentrados de las vacas, ¿cierto? Ojalá no lo hicieran, ojalá solamente un forraje, pero pues no se pasa. Pues entonces acá vemos una de las primeras definiciones de alimentación animal. ¿Me ayudan? ¿Me hace el favor? ¿Su nombre? ¿Me lo recuerda? Sí, por favor. Definición de alimentación animal. Alimentación animal. Rama de la zootecnia que se ocupa del estudio de todos los aspectos encaminados a proporcionar la cantidad de sustancias nutritivas, entre paréntesis alimentos, adecuadas para procurar un estado óptimo de los animales domésticos. Para ello es necesario estudiar, primero, valoración de las necesidades de los animales, valoración del contenido de nutrientes de los alimentos y racionamiento o forma de adoptar la cantidad de alimentos necesarios para cubrir de forma óptima las necesidades de dichos animales. Bueno, entonces vemos allí que la alimentación se refiere a proporcionar el alimento al animal. Ojalá esté bien alimentado. Cuando esté bien alimentado, entonces todos los nutrientes corresponden a la necesidad del animal. Cuando yo voy a hacer una dieta, yo necesito valorar las necesidades que hasta llamamos requerimientos nutricionales. Requerimientos de necesidades nutricionales. Valoración de nutrientes. Este se llama valor nutritivo de la materia prima. Entonces comparamos cuánto necesita de energía el animalito y cuánto le estamos dando en la ración. ¿Sí? Que debe ser ojalá igual para que esté balanceado. Y finalmente, pues hay una ración que tiene bastantes o varios ingredientes con las que me permite a mí llenar todas las necesidades de vitaminas, proteínas, calcio, fósforo, lípidos, carbohidratos y agua para que el animal produzca bien. Recuerden que si el animal no tiene lo que necesita para producir, primero se va a mantener él, va a vivir. Y si le queda, se reproduce. Y si le queda, aumenta el peso. Pero primero va a conservar su existencia, pues, con las funciones vitales que tiene que hacer. Y aquí está la definición de nutrición. Colabora, por favor, Adriana. Es la ciencia que estudia el proceso mediante los cuales se logran utilizar los componentes de los alimentos para el desarrollo de las estructuras corporales y la regulación del proceso metabólico. Entonces miren que la diferencia es grande, ¿no? Ya ustedes lo decían, la parte de alimentación es, digamos que simplemente dar el alimento al animal, asegurarle que consuma el alimento. Y ya la nutrición está dada por la explicación que yo tengo de cómo va a afectar lo que consume ese animal dentro de su metabolismo y cómo eso va a llegar a producir más o producir. Acá lo que decíamos ahorita de la energía y la proteína va a ser muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de hembras en lactancia, específicamente la cerdita. Ayúdame, por favor. Ración balanceada es el consumo de alimento balanceado que cubre todos los requerimientos de un animal. Entonces, para que esté balanceada, lo que yo ofrezco debe ser igual a lo que el animal necesita. ¿Qué quiere decir eso? Que el requerimiento debe ser igual al valor nutricional de la dieta que yo le estoy suministrando a ese animal. Ustedes
¿Ustedes saben qué es esto? ¿Han visto alguna vez una producción así? Ya no hay. Ya no hay. ¿Por qué? Porque antes esto era en torre de jaulas, unas 8 o 7 gallinas por jaula, las podían casi ni mover. Entonces la Unión Europea, que es la que manda la parada en esta parte ambiental, dijo no, esto lo vamos a quitar de todo el mundo. Y así fue. Creo que aquí en Colombia quedaban unas, pero ya no quedan. Y lo otro es que antes se utilizaba el huevo blanco. Porque ahorita lo van a usar. Y un factor muy importante, el factor cultural. Nosotros somos del Caribe y somos muy coloridos hasta para eso. Aquí la gente prefiere mucho tiempo el consumo de huevo era de cascarón blanco, ahora es cascarón rosadito, pero si se puede conseguir cascarón verde, negrito, azul, mejor. ¿Cierto? Entonces, estas gallinitas casi no se producen aquí en Colombia por varias razones. Primero, porque producen huevo blanco, recuerden que el color de la cáscara depende de la raza del animal. Si el animal es blanco, la cáscara va a ser blanco. Si es coloradito, va a ser coloradito. Lo otro es que estas gallinas son muy flacas. ¿Sí? Entonces, al ser flacas, no se pueden vender como gallinas semicriollas o gallinas para sancocho, porque son muy descarnadas. En cambio, las gallinas cafecitas dan huevos marrones que a la gente aquí en Colombia les gusta más y además de eso son más carnuditas, entonces pueden vender a este ciclo como gallina criolla o gallina para sancocho, ¿cierto? Ya ustedes la ven en el galpón, ya no ven esas jaulas así porque eso pues era como causal de estrés. Y lo otro es que se utilizaba que aquí abajo, como esto era como una pirámide, se acumulaba todos los secos de la gallina y luego lo ponían a secar para vender la gallinazo. Ya no, ya eso no se... Tanto para las vacas como para las gallinas, la dieta debe estar balanceada para que la producción sea la misma. ¿Cuántos huevos pone una gallina por día? ¿Cuántos? Una gallina, ¿cuántos pone? ¿Por qué? ¿Por qué? La juventud. O sea, el ciclo ya está, por favor, Sí, pero ¿cuántos está por el máximo al día? ¿Por qué? Porque el ciclo de un huevo cada 25. ¿Pero por qué? La formación de la cáscara dura alrededor de 18 horas, por lo tanto no es posible que la gallinita tenga 3 huevos al día o 4 o 5. No es posible fisiológicamente hablando. Que pueda colocar una a las 12 de la noche y al otro día otro a las 59. Tal vez. Pero no es común, por ahí se habla de un huevo por día y la producción se calcula en porcentajes. Cuando se habla de pico es cuando más produce, 90%, 95% de la raza. Bueno. A base de calcio no, pero sí el calcio es bastante alto con respecto a las otras especies, ¿sí? Por tanto la proteína será el 18, será el 20, pero el calcio en la etapa de postura, en la gallina se divide en varias etapas, una que es iniciación, para postura, ¿sí? Entonces en la parte de postura, el calcio requiere mucho más alto que en cualquier especie que son para la formación de la yema. Entonces eso hay que tener la hora, a la hora de formular. Tenemos ya el concepto de nutriente principio frío. Por favor. Es como compuesto químico capaz de satisfacer requerimientos específicos. Son constituyentes naturales o sintéticos del alimento que deben ser suministrados en cantidades suficientes para cubrir requerimientos específicos del animal y que se metabolizan con la finalidad de proveer energía o formar o regenerar estructuras o secreciones. Bueno. Entonces el nutriente básicamente es el compuesto químico de los alimentos que tienen una función metabólica importante, ¿cierto? Entonces por eso ahí tenemos las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los minerales, vitaminas y el agua. El agua no aporta en sí algo particular, que diga yo que se metaboliza aquí, hace esto, no, pero sí es muy importante para el transporte de nutrientes intracelular y extracelular. Entonces es fundamental tener una cantidad de agua
por animal. ¿Cuánta agua puede tomarse un caballo? O una gallina. O un perro. ¿La gallina cuántos? Unos 3, 4. ¿3, 4 litros? No, yo creo que ya sería como mucho. Un litro de 2.5. 3, 4 litros de fruta un perro. Tal vez. Y eso sí comen muy secos, están muy calientes. La gallina puede llegar a tomarse de mililitros, ¿no? Por día, pero también puede aumentar por las temperaturas ambientales. Recuerden que la temperatura ambiental alta es un factor de estrés para todas las especies pecuarias, incluyendo los perros. ¿Cierto? ¿Por qué? Debido a que tiene ¿Por qué? un proceso de adaptación. Sí, no, resulta que cuando estamos hablando de temperatura mayor a 22 grados centígrados, empieza el animal a tratar de disipar el calor. Y en esas entonces empieza a dejar de comer, y en esas que baja la producción. Entonces, incluso las vacas pueden llegar a morirse por este factor del tanto golpe de calor y el estrés por temperatura. En las gallinas y los pollos se recomienda temperatura de 22 grados centígrados. ¿De aquí a cuánto llegamos? 40, 38, Hugo dice 28, pero ¿usted sabe cuándo? De noche, sí, cuando llueve. Bueno, entonces ahí están los que les decíamos ahorita: carbohidratos, grasas son los líquidos, proteínas, vitaminas y agua. La energía, yo hablaba de alimentos energéticos como el maíz, pero la energía no es un nutriente, sino que es como el poder de combustión que tiene ese nutriente a partir de todos sus componentes. Es muy necesario para la vida porque de ahí va a partir la función celular, la producción de leche, de carne, el crecimiento de los animales, y si no hay energía suficiente, pues no se van a dar todas esas actividades dentro del animal. Entonces es necesario que haya como un balance entre la proteína que se le suministra y la energía para poder garantizar buenos resultados a nivel de crecimiento de los animales. Bueno, entonces acá la idea es que la comida o el alimento que se le va a dar a los animales sea de la mejor calidad posible al menor costo que se puede, ¿sí? Por eso se hablan de dietas al mínimo costo. ¿Por qué? Porque recuerden que es el rubro más alto dentro de la producción pecuaria, alcanzando el 70-80%. Entonces, si yo logro bajar el costo de la alimentación de mis animales, pero con muy buena calidad, es mucha plata la que va a ahorrar, y además de eso se va a ver reflejado directamente en la producción, va a entrar más dinero al productor. Entonces es muy importante conocer los ingredientes que yo voy a utilizar, y además de eso pues mirar a ver cuánto me vale traerlos, porque yo no saco nada con producir, digamos, 1 kilo de carne que vale 8.000 pesos, y resulta que el kilo que le estoy dando a mi vaca que vale 3 millones. Yo tuve aquí un grupito que me hizo una dieta que me dijeron: profe, nos gastamos bien 400. ¿Qué hacemos? Yo no les voy a responder eso. O sea, eso lo hicieron ellos, pero no quiere decir que eso les va a costar a ustedes. No. Igual el caballo se puede alimentar con pasto, el pasto es muy barato. Entonces no quiere decir eso. Bueno, lo otro que yo quería ensayar con ustedes es dar el alimento por una semanita al animalito que escojan. La vez pasada, pues lo habían dado por un momentito nomás, pero si no me gustaría que miraran como el incremento de peso que tiene, o el desarrollo que tiene, si se puede. Bueno. Bueno, entonces, para poder garantizar que el alimento sea lo más eficiente posible, hay que tener en cuenta la especie del animal, la edad, la fase fisiológica, el peso del animal, y que lo que yo vaya a balancear esté de acuerdo a lo que el animal necesita comer para poder tener unos buenos resultados productivos. Además de eso, si yo tengo algún ingrediente en la zona que me pueda servir como parte de la dieta, utilizarlo, porque entre menos transporte tengo, mejor para cómo sale. Lo otro es que la parte de alimentación, sobre todo lo que tiene que ver con proteínas y minerales, interviene mucho en la parte reproductiva. Incluso
Hay autores que afirman que la falta de calcio puede presentarse como retención de placenta o reabsorción de embriones, y muchas veces ese problema se le achaca al reproductor o al veterinario que inseminó o al veterinario y no se dan cuenta que puede ser la parte nutricional. Bueno, esta parte de la dieta entra a ser una decisión bastante importante dentro de la producción animal, porque hay que mirar además de que sea económica, que sea de buena calidad, que esté siempre disponible para los animales y que no me vaya a cambiar el ciclo de costura-producción porque yo cambié la comida. Siempre tiene que haber disponibilidad de ese alimento para poder utilizarlo y que tenga una producción lo más homogénea posible. ¿Ustedes han escuchado la palabra conversión alimenticia? ¿Qué es? Una cantidad de alimentos que necesito para consumir cierta cantidad de peso en la que comprar. Sí. Me consume 2 kilos, por ejemplo, digamos, 2 kilos, 4 unidades de arroz. Sí, básicamente es cuando yo comparo la cantidad de alimentos que yo necesito para poder producir 1 kilo de carne, 1 kilo de huevo, 1 kilo de pescado, 1 kilo de pollo, ¿cierto? En ese orden de ideas, la conversión, digamos que para los pollos es de 2, 1.82, 1.7. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando es 1.7, que necesitas 1.7 kilogramos de comida para poder obtener 1 kilogramo de carne. Cuando es de 2, ¿qué quiere decir? Que necesitas 2 kilogramos de comida para dar como resultado el mismo kilo de carne. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Una conversión de 2 o una conversión de 1.7? De 1.7, porque quiere decir que yo estoy gastando menos dinero en comida y se está viendo más porque está consumiendo 1 kilo de carne que produce el otro. Pero en óptimas condiciones. Sí, obviamente. Sí, porque pues el animal enfermo no, tiene que estar bien. Bueno, cuando estamos hablando de la necesidad del animal, o sea, los requerimientos, necesitamos saber también la edad del animal. Recuerden que entre más jóvenes, más cantidad de proteína necesitan, porque están en formación, están en crecimiento, todo más rápido. Entre más adultos se pongan, la cantidad va a ser menor, pero nunca va a llegar a cero. Es importante también dar una buena nutrición, porque se ha comprobado que una buena nutrición va de la mano de un fuerte sistema inmune. Si hay un fuerte sistema inmune, podemos decir que la presencia de enfermedades va a ser muy poco. Y eso se va a repercutir en qué? En que no se va a sacar dinero para hacer tratamientos, y entonces vamos a evitar gastos adicionales. Por otro lado, hay que mirar también cómo es ese metabolismo interno de los diferentes nutrientes para poder saber qué limitantes tenemos a la hora de suministrarlos. Les voy a poner un ejemplo. En general, en los monogástricos se necesita un 5% de fibra cruda, que es la fibra. Ustedes vieron pasta, ¿cierto? ¿Qué es la fibra? Cuando tenemos una célula animal, tenemos una célula vegetal. La célula animal, la célula vegetal. ¿Dónde está la fibra? En la pared celular. ¿Qué parte? En la pared celular. En la pared celular. La célula animal no tiene pared celular. Esta sí tiene pared celular. Y en la pared celular encontramos la fibra. La fibra son considerados carbohidratos estructurales. ¿Por qué estructurales? Porque le dan forma a esta pared y finalmente van a dirigir al tronco, a la planta. Entonces, acá encontramos los siguientes: celulosa. ¿La otra cómo se llama? Yo voy a decir las medidas. Hemicelulosa. Hemicelulosa. ¿Cuál otra? Lignina. ¿Cuál otra? Hay una que se llama pectina.
utilizan porque son carbohidratos, sí, pero no son degradables por las enzimas del aparato digestivo, sino exclusivamente por bacterias. Lo que les decía yo, que encontramos a nivel del ciego. En el ciego encontramos muchas bacterias, perdón, en parte del colon, donde pueden llegar a degradar estos elementos, ¿cierto? Son carbohidratos estructurales, los encontramos en la pared celular. Entonces, digamos que yo me paso ese 5% de fibra cruda en los monogástricos. Bueno, hay excepciones, como el conejo y el caballo, que son herbívoros, ¿cierto? Ellos sí requieren un poco más de fibra, podemos estar hablando del 15 al 25%, más o menos hasta el 30%. ¿Por qué? Porque son herbívoros, pero el resto a todos se les da hasta el 5%, y otra excepción es las hembras porcinas, que en época de gestación se les da hasta el 10% para evitar el estreñimiento en ellas, en las hembras preñaditas. Bueno, entonces esta fibra, si se le da en mucha cantidad al monogástrico, le puede llegar a producir diarrea, ¿sí? En muchas cantidades. Pero una cantidad adecuada va a ayudar mucho a que haya una buena motilidad intestinal. Por eso dicen que es tan buena para la salud, aunque los 3 médicos que les comentaba dicen que eso no sirve para nada. Eso dicen ellos, eso dicen. Bueno. Entonces, ¿eso dónde lo encontramos? Exclusivamente en los vegetales, porque las células animales no tienen pared celular, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cuánta fibra cruda puede llegar a tener una pechuga? ¿Cuánto? Cero. Cero, a no ser de que se me haya ido ese intestino, ¿no? De resto cero. ¿O cuánta fibra cruda puede tener un filete de mojarra? Nada. ¿Cierto? ¿Dónde encontramos más fibra? En las hojas de los vegetales. Por eso el forraje es fibroso y por eso es sirve para alimentar las vacas y los caballos. Entonces, si yo no sé eso, o si no sé, por ejemplo, que si yo doy mucho maíz al caballo de la laminitis, pues puedo estar haciendo una mala dieta. Puede que haya quedado bien nivelada, pero los ingredientes no son los adecuados en la cantidad que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que se usan en perros y gatos, como la avena, que no se debe usar en mucha cantidad, porque mucha cantidad nos puede lesionar el intestino, porque tiene una cosa que se llama beta-glucanos, y eso también es un factor antinutricional. Entonces acá todo es medidito, todo es medidito. Si yo me paso, puedo tener un efecto negativo y se queda un poquito también. La idea es que, por ejemplo, ustedes sepan que el carnívoro, pues la base del carnívoro va a ser carne, la base del herbívoro es los pastos, y el omnívoro pues come de todito, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, en las gallinas y en los pollos de la dieta total, perdón, la dieta total, yo puedo colocar hasta el 70% de maíz y no pasa nada, está bien, pero yo no puedo hacer eso con el caballo, ¿sí? Porque lo puede afectar y le puede dar las mitis. La gallina lo crece divinamente. La vaca, si usted le da maíz entero, no lo procesa. Si lo parte, sí. Y no puede dar bien mucha cantidad sin parecer. Ustedes vieron eso en bioquímica, que es la celulosa, la lignina, todo eso. Bueno, hay que tener en cuenta también qué alimentos se van a utilizar o materiales primeros, vamos a decir acá, para poder hacer esas dietas. Tienen que ser de buena calidad, tienen que ser aptas para el animal que yo le voy a dar, no tienen que generarle ningún tipo de daño. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy a un perrito una chocolatina grande? Lo puede intoxicar o no hay comer chocolate, ¿cierto? Hay que mirar también cómo hago yo para poder obtenerla, si tengo que traerla a otras partes, si es importada, si sale más barato comprar el concentrado. Si a mí me sale más barato el concentrado que la dieta que le estoy haciendo, pues hagan el concentrado, porque ya sabe que está completo, ¿cierto? En la producción de la granja, de los pollos, al final les colocan mata-ratón, unos ojitos de mata-ratón, entonces eso hace que la piel se torne un poco más amarilla, y en las gallinas el huevito de la yema está mucho más encendido en amarillo. Como le digo, acá en Colombia son muy visuales,
Entonces nos gusta todo colorido, ojalá el huevo amarillito, entonces también amarillito. En Estados Unidos se ve un mundo blanco, así lo venden allá. Aquí, ay no, ese tiene químicos. Ese tiene químicos. Entonces acá le dan más ratón. Recuerden que todo lo que sea verde fresco tiene la propiedad de pigmentar y es rico en vitamina A. Entonces en este caso el matarratón fresco proporciona una buena cualidad visual de color al animal. Muy importante que sea económico y que sea de buena calidad. Y es importante también saber la frecuencia de alimentación. ¿Ustedes cómo saben la frecuencia de alimentación? ¿Qué tienen que tener en cuenta para eso? Sí, pero hay otra cosa adicional que hay que tener en cuenta para poder saber qué tan frecuente va a ser. Producción. El tipo de ¿Le producción. dan el día qué cosa? Tipo de producción. El tiempo, El tipo de producción. También, el tiempo de digestión del animal. sí, también. Las cavidades o los órganos digestivos, la capacidad que tengan y cuánto tiempo se demoran. ¿Sí? Por ejemplo, en el perro podemos encontrar que cuando come gran cantidad de grasa y proteína, incluso con una sola comida al día, puede salir porque se demora 24 horas para degradar. Pero podemos también encontrar, digamos que en el cerdo, la frecuencia es de 3 veces al día, precisamente porque el estómago se refiere más rápido. En perros, por lo general, lo que se hace es que se le dan 3 comidas al cachorrito y 2 comidas al adulto, y cuando está muy bebé, cada vez que pide, como los bebés. Pero entonces hay que tener en cuenta las capacidades de los compartimentos, sobre todo el estómago, para poder saber qué tan rápido se desocupa y cuándo hay que darle otra vez el alimento. En el caballo, creo que es que, mira, cómo les dice una cosa. Resulta que los caballos, para ser un animal tan grande, el estómago ocupa solamente el 10% del tracto digestivo, es muy chiquito, muy pequeño. Entonces se desocupa rápidamente. Por eso el caballo está hecho para recorrer grandes distancias y ir comiendo en el camino. Pero ahorita, como está en un cuadrado 3x3, comiendo 3 veces al día. Pero bueno. Entonces, como les digo, esto hay que tener en cuenta, el caballo come y se va depositando el alimento por papas. Entonces, no es bueno darle primero concentrada, sino ojalá que le dé forraje para que no se vaya a fermentar. Porque otra cosa que tiene el caballo es que, a diferencia de otras especies, tiene una zona que no es glandular, sino que fermenta algo de carbohidratos, que eso no lo tiene casi ninguna especie. Entonces, hay que tener cuidado con ese caballito, porque si se le da la comida de una forma que no es, le falta el agua porque el cuidador no orina, o simplemente no tiene comida, pues significa que le puede dar un cólico, que son bastante delicados para eso. Lo otro, ellos no pueden vomitar. El caballo no vomita, ¿por qué? No tiene ese problema. ¿Por qué? No, se da más que todo por la posición anatómica del estómago, como es tan pequeñito, queda por acá dorsal, ¿no? Queda dorsal. Y resulta que para vomitar tiene que hacer fuerza con los músculos abdominales, no alcanza a tocarlo. Lo otro es que el cardio de él es bastante fuerte, no se abre con facilidad. Al no abrirse con facilidad, pues no va a ver cómo lleva la comida a la boca. Y lo otro es que el centro del vómito está muy poco desarrollado. Entonces todo eso hace que el caballo no vomita. Si no lo va a vomitar, vaya rapidito porque yo creo que sí no dura mucho. Bueno, entonces, aquí se van a tratar varios temas, los animales como tal, el tracto digestivo, los alimentos, y además de eso, la relación de los animales con los alimentos suministrados. En la parte donde se va a relacionar lo que pasa con los alimentos dentro del animal, pues vamos a hablar de la parte fisiológica, hablando de cada uno de los nutrientes y qué pasa con ellos dentro del cuerpo. Entonces allí hay una serie de enzimas que van a ayudar a degradarlos, luego hay una forma de poderlos absorber. Entonces, los tres principales, bueno, los más grandes, está la proteína,
está en los lípidos o grasas, está en los carbohidratos. Estructurales o no estructurales. Estructurales la fibra, no estructurales el almidón y los azúcares. Entonces, ese es el alimento que llega, pero a nivel del intestino se va a absorber en forma de aminoácidos. ¿Por qué aminoácidos? Porque la partícula más pequeña que contiene moléculas de proteína. Los lípidos se absorben en forma de monoglicéridos, ácidos grasos de cadena larga y glicerina. Y estos se van a absorber en forma de glucosa, Bueno, a veces monosacáridos, otros. bueno. Pero en su Monoglicéridos. mayoría va a ser la glucosa. ¿En dónde se va a hacer esta absorción? En el intestino delgado, específicamente de duodeno y yeyuno. Vitaminas y minerales se van a absorber casi todos en el intestino grueso, tal cual como vienen, ¿no? Mineral como tal. Y el agua también se va a absorber a nivel del intestino grueso. Entonces miren que la molécula que se consume es bastante grande, tiene que degradarse por medio de enzimas y movimientos y masticación hasta que llegue a esto, porque si no llega a esto no se puede absorber. Y si no se absorbe, pues el animal no la va a aprovechar. ¿Sí? Entonces se absorbe la proteína en forma de aminoácido, los lípidos en forma de monoglicéridos o ácidos grasos libres, los carbohidratos en forma de glucosa y una que otra vez de otros monosacáridos como la glucosa y la maltosa. Esto se va a absorber el intestino grueso, tal cual como viene, y el agua también, tal cual como viene. El agua, cuando ustedes consumen agua, se absorbe bastante rápido, en términos de media hora ya se ha absorbido, ¿cierto? Ya ha hecho su ciclo y ya ha pasado, incluso ustedes saben porque les dan ganas de ir al baño a orinar. Entonces, sabiendo uno eso y sabiendo qué función cumple cada uno de estos nutrientes dentro del organismo, también puedes tener en cuenta para poder escoger las diferentes materias primas para poder realizar la dieta. Por ejemplo, digamos que en las vacas se utilizan algunas cosas de sus productos agroindustriales, entre ellas harina de carne o harina de pescado. Pero si yo le doy mucha cantidad de esto a las vacas, pueden perjudicarlas por un lado o por otro lado puede darle mal sabor a la leche. Entonces por eso hay que mirar todo esto antes de hacer la dieta. Bueno, los alimentos, ¿cuáles son? La capacidad de ingestión. Esa capacidad de ingestión está relacionada con el consumo diario. Y el consumo diario está dado en términos de materia seca. Cuando ustedes van a alimentar un caballo, ¿cómo hacen para saber cuánto hay que darles? ¿Por qué? Por el peso. ¿Cómo? No, sí, está bien. O sea, tengo que saber el peso del animal y cómo hago yo para saber que va al consumo del cuerpo. Entonces, según el peso del animal, hay un porcentaje que se consume para poder saber cuánto la materia seca consumida. En el caballo puede ser una variable, del 1,5 al 5, eso depende del tamaño, del ejercicio, de la edad, de muchas cosas. Pero si yo voy a hacer las cuentas alegres, digamos que el caballo se come el 2% del peso vivo y el caballo en materia seca, el caballo pesa 300, ¿cuánto se come el caballo en materia seca? ¿5% dijo? 2% del peso vivo. 2%. 6 kilos de materia seca. Y entonces usted va a comprar o usted va a decirle a su papá, vea, yo necesito tanta área para que pase aquí y entonces acá se puede comer la cantidad que necesito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los alimentos tenían algo que era materia seca, que ustedes habían hecho el ejercicio en bases y forajes? Entonces, ¿cómo son para poder saber esos 6 kilos a cuánto pasto verde, cuánto menos se refieren o pertenecen o corresponden para saber? El porcentaje proteico, ¿no? Sí, si tiene caballo
Y no, el peso vivo es de 300 kilos. Y el consumo de materia seca es del 2% del peso vivo, ¿cierto? Entonces dijimos que el consumo de materia seca es igual a, hacemos una regla de tres si quieren, 300 kilos sería el 100%, el 2%, ¿cuánto será? Eso me da 6, ¿no? 6 kilos de qué? De materia seca. Entonces, ¿cómo hago yo para poder saber cuánta pasta necesito para cumplir con ese requerimiento de 6 kilos? Necesito saber la materia seca del pasto de heno para poder saber cuánto se necesita comprar o cuánto le debo en la pradera. Entonces digamos que yo lo voy a trabajar con pasto elefante. Y el pasto elefante tiene un porcentaje de materia seca. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de sólidos que tiene la materia seca del pasto elefante. No me lo vayan a confundir con esto que no tiene nada que ver, que esto ya está con el animal. ¿Sí? Entonces, esta tiene el 25%. Entonces, ¿cómo voy yo para pasar esto al forraje verde que se debe comer para poder obtener? Otra regla de tres. Otra regla de tres. Una regla de tres, ¿qué hacemos? Si 6 kilogramos de materia seca es el 100%. Materia seca y materia seca. Si 6 kilogramos de materia seca es el 100%, el 25%, ¿cuánto es? Otra vez. Esto es materia seca. Yo voy a buscar esto, o sea, esto es materia seca, eso es lo que tenemos. Del pasto que yo tengo, el 25% es materia seca, ¿cierto? Y 6 kilos de materia seca necesita el animal. Entonces, ¿qué pongo acá? Acuérdense que esto es el pasto, ¿cierto? La materia seca y el agua. Todo esto me suma 100. Yo estoy diciendo que esto es el 25%. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Si estos 6 kilogramos de materia seca corresponde a 25% de materia seca, póngale cuidado. ¿Cuánto será el 100%? ¿Por qué? Porque le estoy buscando todo esto con agüita del potrero, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuánto me da? Eso me da 6 kilos de materia seca por el 100% sobre el 25% de materia seca. Esto con esto se me va, me quedan en fresco. Me da 24, ¿no? De pasto fresco. Siempre el pasto fresco es mayor que la materia seca. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poder alimentar este caballo, debo darle 24 kilogramos de pasto fresco que tiene en su interior 6 kilos de materia seca. Corresponden a 6 kilos de materia seca. Si yo doy 6 kilos de pasto fresco, le va a faltar mucho, ¿cierto? Porque es materia seca lo que requiere. Muchas especies para los conejos, para algunos perros, pero para lo que son aves y cerdos, ya hay unas tablas preestablecidas donde le dicen cuánto tienen que darle, no en porcentajes, sino en kilogramos o gramos. Entonces, por ejemplo, el cerdo se come 2 kilos en levante, 2.5 kilos en gestación, 3 kilos en cebo y así. Y en las gallinas, el máximo consumo para la gallina son 110 gramos al final en la postura, y para los pollos es alrededor de 140 el final. No está dado por la cantidad de o porcentaje de materia seca. Es utilizado para caballos sobre todo, para vacas y a veces para perros, a veces. Eso es diario, ¿no? Eso es diario. Entonces en el caballo lo ideal sería dividirlo en varias tomas al día, pues precisamente por la capacidad estomacal que tiene.
enfermedades metabólicas. ¿A qué se referirán esa parte de enfermedades metabólicas? Que tienen problemas de metabolismo y que no provienen de enfermedades infecciosas, no provienen ni de virus, ni de bacterias, ni de hongos, sino que ha sido un desbarajuste que hay dentro del animal, casi siempre se da por motivos alimenticios, casi siempre, por las malas dietas, o por nosotros por los malos hábitos alimenticios, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, algún exceso o alguna deficiencia también en el caso de los minerales. En este caso, pues ahí podemos ver varias cosas, se pueden dar laminitis o se puede dar también problemas de falta de zinc o selenio, que todos están relacionados con la parte nutricional. Incluso estos calones del animal a veces no es sano, bueno, sí pueden ser enfermedades infecciosas, pero por lo general van ligadas a problemas de fortalecimiento del sistema inmune. Cuando un animal está bajito de defensas, lo primero que pasa es que la piel se le afecta en todos los animales, en todos. Entonces, como les digo, es una fuente de enfermedades bastante grande cuando se dan nutrientes o alimentos en mala calidad, en exceso o muy poquitos en cuanto a la parte de los requerimientos nutricionales. Bueno, la calidad del alimento, ¿cómo se valora? A mucho como la parte de bromatología, que se hace directamente en un laboratorio, donde yo voy a establecer cuánto porcentaje de proteína hay, de materia seca, de cenizas, carbohidratos líquidos, etcétera, para poder saber con qué cuento y cómo hago para balancear la dieta a la hora que vaya a mezclar con otros alimentos. Para todo, ¿no? Bueno, importante también que ustedes conozcan, por ejemplo, si yo no tengo maíz, ¿cómo puedo sustituir ese maíz? ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los alimentos energéticos por excelencia? Las semillas de cereales, casi todas. Los aceites, las grasas, son energéticos. Entonces, por ejemplo, yo puedo sustituir, reemplazar maíz por harina de tubérculo de yuca o harina de raíz de yuca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la energía que tienen es muy parecida, tiene una cantidad de almidón también parecida y se ha demostrado en diferentes estudios que el uso de la harina de yuca tiene muy buenos resultados, sobre todo en gallinas comedoras. Entonces, si yo sé cómo reemplazarlo, tengo que conocer cuáles son las materias primas que son medio parecidas para poder reemplazarlo. Otra que puedo utilizar para reemplazar maíz es el arroz, la harina de arroz. Nosotros comemos arroz normal, pero de esa industria sale la pulidura, sale el arroz partido, sale el salvado, que eso lo que nos va a ayudar es a alimentar a los animales con una buena cantidad de energía. Bueno, y la idea es que finalmente ustedes tengan nociones de cómo hacer una dieta sencilla, si alcanzamos, digamos, algunos programas, sino que lo hacemos acá solamente en Excel, que la base es la misma porque utilizamos mucho más cantidad de nutrientes. Yo tengo un programa para varias especies, me acuerdan para pasar una clase y ustedes lo vayan pensando a ver cómo les parece. Ahora acá está la historia de la nutrición. Entonces, quiero por favor que en este distrito que queda me diga cómo vamos a trabajar. Grupos de tres, Ana Miluna, ciego. Puede ser herbívoros, carnívoros, omnívoros. El ciego puede ser grande o pequeño y posee incisiones curiosas. Los rumiantes no tienen. ¿Cuáles especies tenemos acá? ¿Dónde tenemos? Caninos. Porcinos. Aves. No. Aves. Los reptiles. Pues técnicamente
Tanto me extraña. No tiene estudios superiores. Cuarto, el ciego es mediano. Quinto, pues si no hay quien repita, sí, claro. Mumian, si no hay muchos, en donde estoy mirando, no. Dos por sitio. ¿Cómo estás? Alta cantidad de metano. Préstamo. Ah, sí, Ah, bueno, ellos utilizan ácidos grasos volátiles para dice el ciego mediano. sí. Y aquí su cosa. Ellos son herbívoros. Bueno, entonces, Gracias. ¿ustedes quieren poner orden? Nosotros felices. Oye, gordo. La rifa no, la rifa. La rifa. Si hay varios, solo. Por eso, pues, corte. Ay, Ari. Oye, Sistema digestivo de la especie. ¿Y cuáles son los alimentos más comunes para suministrar? Sí. Y algunas limitantes. Por ejemplo, no comer, digamos, limitantes. No comer el maíz en exceso, no comer mucha fibra, tomar bastante agua, comer primero concentrado, comer primero el borraje. Estas cuatro cositas. Sí, ¿quién me está hablando? Para que nos escuche. Para escoger el tipo de dieta que se le va a dar al animal, se deben tener unas características sobre el animal, ¿cierto? O sea, si es los meses de edad o años. Sí, claro. Sí. Bueno, lo otro que vamos a hablar acá son fases productivas. Ojo que esto no estoy hablando del celo. Las fases productivas son las fases que tienen como especie hasta que sale al mercado. No tiene nada que ver con el celo. Y la otra son fases fisiológicas. ¿Por qué lo digo así? Porque resulta que en el gato y en el perro, como ellos no son, oficialmente no nos los comemos, ¿cierto? Entonces, ellos tienen fases fisiológicas como, por ejemplo, neonato, cachorrito, perro adulto, perro joven, perro geriátrico, geronto, bueno, etc. Profe, ¿y fases productivas para los caninos Fases domésticos? productivas no, fases productivas es para las especies que se producen para producir carne o huevos. Entonces, por ejemplo, acá en los cerdos estaría cría, ¿sí? Cerdos lactantes, lechones lactantes, preseo, levante, cebo. Para el equino, ahí sería potro, potrillo, bueno, todo eso. Para las aves tenemos iniciación y engorde, crecimiento, engorde, y para las pollitas tenemos iniciación, prepostura, postura, que es lo general. Cuando ustedes encuentran una línea de alimento comercial, entre más caro, más fases tiene, porque más diferenciación va a haber en la proteína que se va a comer. Entonces puede haber, digamos, preinicio 1, preinicio 2, crecimiento 1, crecimiento 2, desarrollo 1, desarrollo 2 y así, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes encuentren. ¿Qué? Nutrición animal. Entonces hay varios, todos son muy buenos. Está McDonald's, está Church Tipón, está Shimada Miyazaka,
puede consultar la página y antes estaban las recetas para hacer las dietas para diferentes enfermedades. No lo volví a encontrar nunca más. No tuve la aplicación de guardarlo en fácil. Entonces ahí lo pueden encontrar, o si no, de pronto en unas enciclopedias que hay ganaderas también pueden encontrar lo que son las fases. El sistema digestivo lo pueden encontrar en anatomía, lo pueden encontrar también donde más, sí, en la anatomía. Y por otro lado está la fisiología de adultos. Creo que ya ustedes lo utilizaron. ¿Sí? En esos libros lo pueden encontrar. Algunos lo van a tocar buscar más que otros, sí. Algunos, como para los que tienen equinos y conejos, hay que remitirse sobre todo a la parte de artículos científicos porque no hay muchos libros sobre eso. En la biblioteca hay un libro que se llama Alimentación equina. Puede que les sirva para esa primera parte. Bueno, para la próxima clase. Entonces, ¿con qué seguimos con ustedes? Con ustedes, para la próxima clase, según la especie que ustedes les tocó, traen dibujado el aparato digestivo de cada una de las especies que a ustedes les tocó, ¿sí? Y aquí lo vamos a exponer, lo traen en presentación para que ustedes vayan mostrando a sus compañeros qué características especiales digestivas hay en cada uno. ¿Listo? ¿Sí? Las dos, para que los científicos lo entreguen a ellos. Eso sería todo, y les dejo una lectura sobre la parte de anatomía digestiva. Creo que ya les habilité las plataformas. ¿No? Señora.